Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. T/L. Cometí un error con el nombre de la academia. La academia que el MC es ahora es una rama de la principal del anime y el juego. La academia está basada en el hipódromo de All. Después de regresar a la academia All Trazen, Kuroa probó la comida en la cafetería de la academia. Diría que está bien. Relamiéndose, Kuroa pensó que no era tan bueno como su propia comida. Nutricionalmente, solo superaba ligeramente a las típicas comidas al aire libre. El único beneficio real podría ser el suministro ilimitado. Aún así, sería mejor que cocinara para sí mismo de ahora en adelante. March estaba en una fase de rápido crecimiento. No podía permitirse el lujo de descuidar su nutrición. Después de unos bocados rápidos, Kuroa salió de la cafetería. Estaba a punto de regresar a su dormitorio para descansar un poco cuando una figura animada pasó rápidamente junto a él. Pero con un sorprendido Esa figura rápidamente retrocedió y se detuvo justo frente a él. ¿No eres la entrenadora de March? ¿A dónde vas? ¿A entrenar?, preguntó Inariuno, imitando un trote en el mismo sitio mientras caminaba junto a Kuroa. Hacer ejercicio justo después de comer no es una buena práctica de entrenamiento. Es la hora del almuerzo, respondió Kuroa con indiferencia. Sinceramente, era extraño. ¿Cómo alguien como Inariuno o Tamamo Cross, con su altura, pudiera correr tan rápido? Realmente no tenía sentido científico. Jaja, cierto. Al oír la lógica de Kuroa, Inariuno soltó una leve carcajada. Sus movimientos se relajaron lentamente hasta alcanzar un ritmo normal. Ahora que lo pienso, el entrenador de March, creo que el jefe te mencionó una vez. ¿Dijo que eres un entrenador increíble?, dijo Inariuno, caminando e intentando recordar. Tatsuko Yuzuhara, una entrenadora veterana de la Academia All Trazen. Hacía tiempo que había obtenido su licencia de entrenadora central, pero aún así decidió quedarse en All. Kuroa respondió casualmente. Yuzuhara-senpai es un entrenador increíble. Solo soy un novato con mucho que aprender. ¿Verdad? Yo también lo creo. El jefe es increíble. Inariuno asintió emocionada, con los ojos brillantes. Mientras seguía hablando, su tono se volvió más apasionado. Yo tampoco estoy mal. Como hija de Edo, definitivamente me convertiré en una Uma Musume más fuerte del mundo. Al mirar su rostro brillar de ambición, Kuroa no pudo evitar suspirar internamente. 8 victorias consecutivas sin una sola derrota. En este momento, realmente está a la altura del título de hija de Edo. Y, sin embargo, ni siquiera una veterana como Tatsuko Yuzuhara se había dado cuenta de que Inariuno era completamente inadecuado para las duras condiciones de la pista. En menos de un mes, sufriría su primera derrota. Y luego, una racha de 5 derrotas consecutivas. La chica genio caería en desgracia ese mismo año y apenas se recuperaría al final del año. Pero para entonces, Tamamo Cross, su compañera, ya se habría retirado. Incluso después de alcanzar su máximo potencial tras la formalización, Inariuno tendría dificultades para enfrentarse a leyendas más veteranas como Oguricap y Super Creek. Si Inariuno pudiera adaptarse a las duras condiciones de la pista en estos 10 días restantes, podría tal vez alterar su destino en el punto de inflexión de marzo. ¿Podría forjar un futuro aún más glorioso? Kuroa miró a Inariuno, perdido en sus pensamientos. Pero rápidamente sacudió la cabeza, desechando esa idea poco realista. En ese momento, Fujimasa March era su responsabilidad. Su prioridad debía ser su futuro. En cuanto a Inariuno, solo podía informarle su situación a Tatsuko Yuzuhara. Como su entrenadora, probablemente encontraría una forma de abordarlo. Después de charlar un poco más, Kuroa encontró a esta ardiente y alegre Uma Musume bastante agradable. Goteo, un escalofrío le recorrió la cabeza. Kuroa levantó la vista. Nubes oscuras se extendieron por el cielo. Ah, va a llover. Me voy. Kuroa-san, tú también deberías volver rápido al dormitorio. Inariuno agitó la vista, se despidió apresuradamente con la mano y salió corriendo hacia los dormitorios. Kuroa observó los cambios de tono del cielo y aceleró el paso. Ha empezado a llover. Parece que tendremos un tiempo así durante los próximos meses. Hizo una pausa y murmuró suavemente. ¿Una pista pesada, Pasaron casi 3 horas antes de que la lluvia finalmente parara. Kuroa y March llegaron al campo de entrenamiento justo a tiempo. Chapoteo, Kuroa pisó la arena suavemente, sintiendo inmediatamente resistencia bajo sus pies, suficiente para sacar el agua del suelo con facilidad. Esta fue una pista con mucho contenido y de libro de texto.
Las llamadas pistas pesadas tienen un índice de humedad mucho mayor que las pistas estándar. En las pistas de tierra, esta humedad hacía que los cascos de Uma Musume se hundieran, aumentando la resistencia. Una pista así consumiría mucha más resistencia de los corredores. El barro también absorbía más potencia de sus zancadas, lo que la hacía especialmente dura para quienes dependían de ráfagas de velocidad. Más pérdida de velocidad. Velocidad reducida. Explosiones más débiles. Y la superficie resbaladiza aumentaba considerablemente la probabilidad de caídas y lesiones. Fue, en todos los sentidos, una pesadilla de condiciones de carrera. Y exigió un estándar general mucho más alto de cada Uma Musume participante. En efecto, redujo todos los atributos en general. Nadie se atrevía a acelerar imprudentemente por temor a lesionarse. Incluso si una chica tenía una velocidad de cierre potente, era inútil sin la técnica adecuada. Solo terminarías quemando resistencia extra para obtener ganancias desproporcionadas. Es exactamente por eso que Inari 1 se encaminaba hacia una serie de fracasos. Una de las que dependía exclusivamente de las estadísticas puras y del poder explosivo innato para ganar. Su compatibilidad con pistas pesadas era horrenda. March, a partir de hoy, además de retomar tu ciclo habitual de entrenamiento intenso, también tendrás que trabajar en la adaptación a las duras condiciones de la pista. ¿Entendido, entrenador? March, que se estiraba cerca, asintió con determinación. Kuroa ya le había enseñado la habilidad pista de malas condiciones. Esa habilidad ayudó a Uma Musume a desempeñarse mejor en malas condiciones de pista. Pero al igual que las habilidades verdes del juego de su vida pasada, este tipo de habilidades tenían un doble propósito. Siempre se podían mejorar aún más. La aptitud para pistas de tierra se puede mejorar hasta el rango S a través de un entrenamiento a largo plazo. Bad Condition Track también podría evolucionar, desde superficies fangosas básicas hasta pistas superpesadas de nivel internacional verdaderamente infernales. Muy bien, empieza con un trote ligero de 3 vueltas para calentar el cuerpo. Kuroa pulsó su cronómetro. Bajo la guía de su entrenador, la niña comenzó a sudar. Y así comenzó el entrenamiento diario formal en Old Trazen. El entrenamiento para conquistar el honor de la triple corona del sur de Kanto había comenzado a pleno rendimiento. 3 sesiones de entrenamiento intenso por semana, intercaladas con entrenamiento de fuerza central y resistencia, y un día reservado como día de descanso. El calendario del mes de marzo estaba organizado minuto a minuto. Pero la niña no tenía ninguna queja. Correr, ganar y la gloria parecían estar grabados en el alma de cada Uma Musume, incluso quiso entrenar extra en su día libre, pero Kuroa la atrapó y la detuvo. Eres incluso más intenso que yo. En la sala del entrenador, Kuroa suspiró mientras masajeaba a Fujimasa March. La niña ya no se escondía bajo las sábanas como solía hacerlo, pero aún emitía sonidos indescriptibles cada vez que él la presionaba alrededor de la cintura. Hoy era finales de febrero. Faltaban 20 días para la Keiin Cup. Tiempo de sobra. Y la condición de March era excelente, llenando a Kuroa de confianza. Entrenador, se escuchó la voz ligeramente coqueta de March. ¿Qué pasa?, preguntó Kuroa. Vi en los periódicos que Oguri Cat participará pronto en una carrera. Kuroa pensó por un momento y respondió. Esa sería la G3 Pegasus Especiales Takes el 6 de marzo, ¿verdad? Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Quieres ir a mirar? ¿Sí? Entonces, vámonos. Es la primera carrera central de Oguri Cup, después de todo. Sin duda, vale la pena verla. Ante esas palabras, March de repente se puso tímido y murmuró. Quiero ir contigo, entrenador. Al ver esto, Kuroa suspiró con cierta impotencia y le dio una palmadita en la cabeza. Está bien, está bien. Aunque no lo hubieras dicho, te habría acompañado de todas formas. Al oír eso, March sonrió radiante, tarareando una pequeña melodía mientras disfrutaba de su masaje. Rilling, el tono de llamada eternamente inmutable de Kuroa sonó. Hacer clic. Hola. Buzuara-senpai. ¿Qué ocurre? Entendido. Nos vemos en el campo de entrenamiento entonces. Acostada en la cama, March giró ligeramente la cabeza y preguntó. ¿Ese era el entrenador de Inari 1? Kuroa colgó y asintió. Sí, y creo que sé lo que quiere. Terminemos el resto de tu sesión primero. Con esto, Masaje se activó una vez más. No mucho después, ambos llegaron al campo de entrenamiento. Ya eran las 9 p.m. Pero la hora tardía no impidió que varias Uma Musume continuaran sus esfuerzos bajo los reflectores. Las pistas locales no eran como las centrales. Su programación era más flexible y muchas carreras incluso se celebraban de noche.
Es por eso que Kuroa se había asegurado de incluir entrenamiento de actividades nocturnas en el programa de marzo. Yuzuhara-senpai. En una sección abierta de la pista, Tatsuko Yuzuhara todavía vestía su kimono tradicional, con 4 Uma Musume a su lado, incluida Inari Uno. Al ver a Kuroa, Tatsuko les dijo algunas palabras a las chicas, luego caminó hacia un lado y le hizo una seña para que se acercara. Kuroa le dio algunas instrucciones silenciosas a March y caminó solo. Buenas noches, entrenador Kuroa. El rostro de Tatsuko aún tenía la misma tristeza de dignidad. Aunque había envejecido un poco, era fácil imaginar que había sido una belleza en su juventud. Buenas noches, respondió Kuroa, y luego fue directo al grano. ¿Se trata de Inari Uno? Después de su interacción con Inari Uno el otro día, Kuroa se encontró con Tatsuko por casualidad y mencionó sus preocupaciones. Parecía que después de unos días de observación, efectivamente había notado que algo andaba mal. Sí. Nunca esperé que esa chica fuera tan poco apta para pistas pesadas. Tatsuko asintió con un suave suspiro. Las primeras 8 carreras de Inari Uno se disputaron en pistas normales. Durante el entrenamiento, gracias a sus estadísticas naturalmente altas y su poder explosivo, incluso podía superar a otras Uma Musume en pistas embarradas. Por eso era difícil notar su escasa compatibilidad con pistas pesadas. No fue hasta que Kuroa lo señaló que Tatsuko realizó una prueba específica. La prueba fue sencilla. Correr 2000 metros a un ritmo de crucero estándar y luego intentar un sprint final. Inari Uno se desvaneció por completo. Olvídense de correr. Se quedó sin aliento después de solo correr. También he estado viendo tus entrenamientos últimamente. La voz de Tatsuko bajó un poco. Esa Uma Musume tuya, Fujimasa March, tiene una actitud excepcional para las pistas difíciles. Su coordinación corporal y su capacidad para correr son realmente increíbles. Eso solo demuestra lo excepcionales que son tus métodos de entrenamiento, entrenador Kuroa. Kuroa fue tomado por sorpresa por el elogio, pero rápidamente se calmó y dijo con seriedad. Entonces, ¿para qué me llamaste aquí, senpai? Tu objetivo debe ser la triple corona del sur de Kanto, asintió Tatsuko antes de continuar. Inari Uno ya está en su último año como caballo. No puede participar en las carreras clásicas y, por lo tanto, no es tu rival. Por eso, me gustaría solicitar formalmente un entrenamiento de carrera en grupo contigo. ¿Entrenamiento de carrera en grupo? Kuroa parpadeó ante el término. No era algo desconocido para los entrenadores. Las Uma Musume nacieron con fuertes instintos competitivos. Entrenar junto a otras podía activar esos instintos, desencadenando una especie de competencia invisible. Siempre que no se volviera demasiado intensa, este tipo de competencia generalmente aceleraba el crecimiento de manera positiva. Por supuesto, no se puede abusar de él, de lo contrario, una Musume inconscientemente se acostumbraría demasiado a él, disminuyendo su efectividad. La razón es salud, la fuerza de March, y la tercera una buena compañera para March en el entrenamiento conjunto. Kuroa pensó un momento y asintió. Y correr en grupo tenía otro propósito más allá de estimular la competitividad. Kuroa miró hacia los otros 3 Uma Musume que Tatsuko había traído. Cada uno irradiaba un aura endurecida por la batalla. Incluso sin usar la visión del cuerpo y el espíritu, Kuroa podía sentir su fuerza. El segundo propósito del entrenamiento en grupo. La simulación de carrera. Al hacer correr varias Uma Musume juntas, puedes imitar el ritmo de una carrera real. Permitir que los líderes experimenten el bloqueo durante la salida o el adelantamiento en la fase final. Permitir que los que cierran el final y los que cierran el final sientan la frustración de estar acorralados por los perseguidores del ritmo, la sensación de estar completamente aislados. Las carreras de Tokio tuvieron ritmos mucho más intensos que las carreras locales como Kasamatsu. Kuroa había considerado este tipo de entrenamiento antes, pero se dio por vencido ya que era apenas un entrenador novato. Sin embargo, ahora Tatsuko Yuzuhara estaba ofreciendo 3 de sus Uma Musume de élite para ayudar a simular las condiciones de carrera. La razón detrás de esto estaba clara. Suspiro, sosteniendo su cabeza, Kuroa murmuró con exasperación. Con una oferta tan generosa de tu parte, senpai, ¿cómo podría negarme? Kuroa lo sabía perfectamente. Se trataba de un intercambio de beneficios. Tatsuko estaba ofreciendo todo su apoyo para ayudar a Fujimasa March a adaptarse al ritmo de carrera y la intensidad competitiva de hoy, mientras que Kuroa ayudaría a Inari Uno a adaptarse a las duras condiciones de la pista. Después de finalizar los arreglos para el entrenamiento de carrera en grupo con Tatsuko Yuzuhara, todo estaba listo.
Las 4 Uma Musume que trajo, incluida Inari 1, eran todas veteranas curtidas en la batalla en su año del caballo mayor. Cada uno de ellos había participado en varias carreras locales de primer nivel. Estas carreras no se parecían en nada a la Baby Cup Fujimasa March que se corrió en Kasamatsu. Las carreras más duras forjaron competidores más duros. Si bien los otros tres, además de Inari 1, no eran precisamente monstruos, para una débil como March, una chica que apenas había comenzado su año clásico hacía 2 meses, eran formidables. Incluso la Triple Corona del Sur de Kanto podría no presentar oponentes tan fuertes como estos tres. Kuroa y Yuzuhara reunieron a los miembros de sus respectivos equipos y les explicaron la próxima sesión de entrenamiento. En marzo, harás ejercicios de carrera en grupo con 3 de la Uma Musume de Yuzuhara Senpai. Señaló a las 3 chicas que estaban a su lado con los brazos cruzados, con tono severo. Cada serie es de 600 metros. Simularán la presión del inicio de la carrera y los sprints de la fase final. Comenzarás con 3 rondas, con descansos de 10 minutos entre ellas. Lo ajustaré más adelante según la situación. Hizo una pausa, luego se volvió hacia Tatsuko y le dijo con seriedad. Yuzuhara-senpai, tienes mucha más experiencia. Si ves algún problema en el desempeño de March, agradecería tu orientación. Tatsuko asintió levemente. En cuanto a Inari 1, Kuroa se giró hacia la pequeña Uma Musume, que parecía llorosa y estaba siendo sujetada con fuerza por su entrenador. Tú, ven conmigo. Entrada temporal. Uma Musume, Inari 1 aptitud para la pista. Céspeda/tierra aptitud para distancias. Corta F/milla B/media A/larga aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero G/perseguidor de ritmo B/surgente tardío B/final más cercano a habilidad única. Correr rápido, correr rápido. Habilidades. Final más cercano, recto, cola arriba. Adaptación al polvo, especialista en invierno, cola al cielo, aceleración en línea recta. Velocidad. 834/resistencia. 842/potencia. 911/agallas. 605/ingenio. 355. Al ver estas estadísticas, Kuroa se quedó sin palabras. No se le ocurría ni una sola razón por la que Inari 1 perdería una carrera local, la única posibilidad. Simplemente no se le daba bien usarlos. Un monstruo de estadísticas nato. Pero en el mundo de Uma Musume, los monstruos de estadísticas estaban en todas partes. Para grabar tu nombre en la historia, era necesario ser excepcional en cuerpo, técnica, espíritu e incluso suerte. Kuroa revisó sus enseñanzas previas sobre la habilidad de pista en mal estado y ajustó el enfoque para adaptarlo mejor a la situación actual de Inari 1. Entonces, comenzó el entrenamiento. Mientras tanto, Fujimasa March había sido conducida a una zona más abierta por Tatsuko Yuzuhara, quien sacó un silbato. Muy bien, primera ronda. Con un tono firme, Tatsuko dio la señal y luego hizo sonar el silbato. Mierda. March, completamente concentrado, se lanzó hacia adelante como una mancha blanca, pero los otros 3 fueron aún más rápidos. Sus reacciones estuvieron perfectamente sincronizadas con el silbato. Después de todo, eran los pupilos de Yuzuhara, acostumbrados desde hacía tiempo a su ritmo. March había sido colocado en el segundo carril para esta ronda. El sonido de cascos golpeando la tierra resonó mientras las 4 chicas se lanzaban hacia adelante. Era prácticamente un bombón con patas. El viento nos azotaba la cara y las herraduras levantaban gotas de barro húmedo. March apretó los dientes. Normalmente, gastaría fuerza extra en sus piernas para agarrar la barandilla interior y marcar el ritmo. Pero la corredora número 1 mantenía esa posición con firmeza, sin adelantar, pero tampoco cediendo, empujando a March hacia el carril exterior y obligándola a gastar resistencia innecesaria. Los otros 2 corredores los siguieron de cerca, resistiéndose y conservando energía. Para March, el viento de cola del que habitualmente disfrutaba se había convertido en caóticas corrientes de aire que tiraban a su alrededor. Era apenas el comienzo, pero una presión invisible se cernía sobre ella como una nube de tormenta. No pudo abrirse paso. Desperdiciar energía estaba fuera de cuestión. Ella tomó una decisión rápida de cambiar de táctica, reduciendo ligeramente la velocidad para cortar hacia adentro y cambiar a un enfoque de persecución de ritmo. Pero los otros 2 ya se habían apilado en una línea vertical detrás del líder. March no tuvo más opción que caer hacia atrás. Sí, sí, sí. Sus cascos retumbaban como tambores de guerra en la pista. En un instante pasaron 300 metros. March se aferró al líder, guardando fuerza para la curva final.
Con la ayuda de la fuerza centrípeta y la habilidad, esquivó la barrera del líder, preparó las piernas para un impulso. Justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia adelante, ¡auk! Su impulso se disipó. Con los ojos abiertos, miró a su izquierda. La corredora que iba en cabeza se había anticipado a su movimiento y aprovechó el impulso de la curva para desviarse ligeramente, bloqueándole la salida por dentro. El momento oportuno y la intención oculta, de vuelta en la línea de salida, Tatsuko Yuzuhara murmuró suavemente. A sus ojos, March era realmente una excelente Uma Musume. Su técnica y sus estadísticas físicas eran impresionantes para su generación. Pero en carreras de alta intensidad, sus instintos tácticos estaban demasiado subdesarrollados. Una favorita, a menos que se hubiera comprometido completamente con el rol, necesitaba hacer un juicio rápido durante la lucha inicial por el liderazgo. Si la lucha por el liderazgo se volvió demasiado exigente o poco gratificante, debería haber evaluado una posición favorable y adoptado un estilo diferente. Pero March, ¿qué cuenta de que había perdido la batalla por el liderazgo hasta casi 10 segundos después? Para entonces, todas las posiciones ideales ya estaban ocupadas. No le quedaba otra opción que retroceder hasta la parte trasera. Lo mismo ocurrió en la recta final. Anunció su ataque demasiado pronto en la última curva, lo que hizo evidente su intención. Si el favorito no quería participar todavía, todo lo que tenía que hacer era bloquear lo suficiente para obligar a March a desperdiciar energía buscando una ruta diferente. Y esto ni siquiera fue deliberado. Fue prácticamente una cuestión de memoria muscular para los veteranos. La diferencia entre las veteranas de primer nivel y una Uma Musume inexperta en su año clásico era clara. Bip. Tatsuko presionó su cronómetro. La ronda había terminado. Al fin y al cabo, esto no era una carrera. Era un entrenamiento conjunto para exponer las deficiencias de March. No había ganador ni perdedor. March también lo entendió. Por eso, cuando encontró un hueco potencial durante la recta final pero se dio cuenta de que se estaba quedando sin resistencia, no forzó un avance. Primera ronda, 5 minutos de descanso. Gritó Tatsuko, dándole tiempo a March para reflexionar. Después de dar su orden, se giró para mirar al otro lado de la pista. A lo lejos, Kuroa estaba golpeando a Inari-Uno en la cabeza con su cuaderno, con frustración en todo su rostro. Inari-Uno se agarró la cabeza con una expresión lastimera, pero en el segundo que Kuroa se dio la vuelta, comenzó a mostrar los dientes y a hacer muecas a sus espaldas. Este niño, cuando se enoja, tiene el fuego de un buen entrenador. Tatsuko sonrió con nostalgia, solo para ver a Inari-Uno mirarla de reojo. Sus miradas se cruzaron, y Tatsuko la fulminó con la mirada. Pillada con las manos en la masa, Inari-Uno apartó la mirada al instante y se concentró en su entrenamiento. Kuroa asintió en señal de aprobación y tomó nota en su cuaderno. Ira reprimida, furia liberada. Él escribió la frase en negrita. Esto se convertiría en parte de la futura metodología de entrenamiento de Inari-Uno. Por ahora, simplemente lo estaba usando para ayudarla a absorber la habilidad Bad Condition Trap de manera más eficiente. ¿Y qué vino después? Bueno, Inari-Uno no era su Uma Musume, después de todo. El futuro podía esperar. El entrenamiento conjunto de Fujimasa March con Inari-Uno se desarrollaba de forma ordenada. Poco después, llegó la fecha prometida entre Kuroa y March. 6 de marzo. G3 Pegasus Stakes. Esta fue la primera carrera de Oguri desde que se trasladó del circuito local a la escena central. La verdad es que Kuroa también estaba bastante interesado en esta carrera. Después de darle a March un día libre, la llevó consigo y se dirigió al hipódromo de Anshin. Honestamente, hizo honor a su nombre como carrera de apuestas graduadas en el circuito central. Las tribunas estaban repletas de espectadores entusiastas, y la multitud no dejaba de aplaudir. Fue una experiencia completamente diferente a la del hipódromo de Kasamatsu. Kuroa condujo a March a sus asientos, mirando el tramo de pista verde de abajo con un dejo de sentimiento. Césped, era la primera vez que veía una carrera en césped desde que se convirtió en entrenador. Pero no podía culpar a los lugareños. Al fin y al cabo, mantener una pista de césped era demasiado costoso. Solo los hipódromos centrales podían permitírselo. Una vez que la multitud comenzó a calmarse, BZZZZ, se escuchó un leve zumbido eléctrico, seguido por una apasionada voz femenina que pronunció las palabras de apertura. La G3 Pegasus Stakes finalmente está a punto de comenzar. Soy Akesaka, el director de hoy, y el comentarista será el señor Igawa. Estamos deseando disfrutar de esta carrera con todos.
Cuando terminó el preámbulo estándar, la mirada de Kuroa ya se había desplazado hacia la pista. En las carreras de apuestas graduadas del circuito central, cada competidor hizo una caminata de pasarela con entradas. Tenía sentido. Uma Musume eran prácticamente ídolos por derecho propio. Una pasarela completa antes de la carrera, seguida de una etapa de victorias si ganaban. Estos días, Kuroa a menudo veía modelos de Uma Musume mientras paseaba por Tokio. La gran favorita ya está haciendo su entrada. Llega con una racha de 4 victorias y está en un estado de forma increíble. Dijo el comentarista con tono oportuno. Ganó el Violet Stakes por 3 cuerpos en su última carrera. Una Uma Musume de cabello negro caminó orgullosa hacia la multitud. Un paso, 2 pasos, luego agarró un lado de su abrigo y lo arrojó dramáticamente, revelando su figura atlética vestida con ropa deportiva. El cóndor negro. La muchacha de cabello negro tenía una sonrisa orgullosa mientras saludaba a la multitud que la vitoreaba. Arriba en la tribuna, si Oguri pierde hoy, ¿irás a consolarla? Kuroa se giró hacia Fujimasa March con tono burlón. Oguri no perderá. March apretó sus pequeños puños, llena de confianza en su amiga. ¿Y si ella gana celebrarás con ella? De repente, Marzo se congeló. Después de todo, ella había dicho una vez que no se acercaría a Oguri nuevamente hasta que se hiciera un hombre. Bueno, basta de bromas. Mira, Oguri ya está saliendo. Después de un rato de bromas divertidas con su Uma Musume, Kuroa señaló hacia el escenario. La voz del comentarista regresó. El siguiente es el segundo favorito, el misterioso estudiante transferido que irrumpió desde los circuitos locales. Una pierna con medias negras subió al escenario. Era una Uma Musume de cabello plateado y expresión tranquila. Sus rasgos delicados y serenos estaban enmarcados por un cabello largo y plateado, y en su frente había un tocado con una flor amarilla en forma de diamante. Su figura era esbelta y elegante, y al igual que el cóndor negro antes que ella también llevaba un abrigo, que la tímida muchacha ahora se estaba quitando. Y luego, ella lo arrojó casualmente a sus pies. La acción absolutamente desgarbada hizo que incluso el comentarista se detuviera. Su récord hasta este enero desde que debutó en Kasamatsu es en realidad 12 carreras, 10 victorias. Ese es Oguri. March agarró la mano de Kuroa, intentando no parecer demasiado emocionada al ver a su antiguo rival. Gorra de Oguri. Kuroa miró fijamente a Uma Musume, la chica de cabello gris y aspecto tonto que estaba debajo. A diferencia de March, Oguri Kat fue una auténtica Uma Musume de clase mundial. Talento, esfuerzo, mentalidad. Ella fue impecable en todas las categorías. Como lo expresó una vez el presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Central Trazen, una Uma Musume digna de definir una era. En la línea de tiempo original, había logrado un aterrador récord de 22 victorias en 32 carreras. Incluso en su combate de retiro, con su condición física en declive después de su mejor momento, todavía había logrado derrotar a la más fuerte de la nueva generación y llevar su carrera a un cierre milagroso. Y ahora, su camino hacia la gloria apenas comenzaba. Preparativos completos. Todas las Uma Musume están entrando en la puerta de salida. En el césped, Oguri Kat miró fijamente la puerta frente a ella y dejó escapar un suave suspiro. Una ráfaga de viento sopló a través de la pista, haciendo crujir la hierba mientras seguía la dirección de su mirada y se elevaba hacia el vasto e infinito cielo azul. Oguri Kat sintió que esto le llamaba la atención. Sus ojos claros reflejaban el azul profundo mientras ella abría ligeramente los ojos. Más allá del horizonte solo quedaba una luz infinita. Una extraña emoción recorrió su pecho. ¿Nerviosismo? ¿Miedo? ¿Emoción? Todo su cuerpo comenzó a temblar mientras una sonrisa de emoción se extendía involuntariamente por sus labios. El olor de la hierba. Los vítores de la multitud. La caricia del viento, fue todo completamente diferente a los circuitos locales. Todo abrumaba sus sentidos. Como se mencionó anteriormente, cuanto más talento natural tenga una Uma Musume, más aterrador e intenso será su espíritu de lucha. Y Oguri Kat, con un talento que marcó una era, no fue la excepción. Ahora, su espíritu de lucha sin fondo, casi bestial, estaba siendo despertado por la atmósfera del escenario central. Su sangre hirvió. Su cuerpo tembló, los ojos de la muchacha de cabello gris se afilaron como espadas, fijándose en el curso que tenía delante mientras una presión invisible surgía hacia afuera. Clic. La puerta se abrió. La carrera ha comenzado. Con las puertas abiertas de par en par, la Uma Musume avanzó casi al lado de la pista. Se tropezó alguna al principio. Sugar Tracks lleva la delantera.
Una de las chicas dudó al principio y el comentarista la regañó de inmediato. Kuroa se sentó en silencio, analizando la carrera. G3 Pegasus Stakes. Una carrera clásica de 1 milla de 1600 metros. La misma distancia que la última carrera de la clase C de marzo en Kasamatsu. Pero, el ritmo era diferente. Las Uma Musume de los circuitos locales generalmente tenían una capacidad física inferior a la de los genios del circuito central. Como resultado, las carreras tendían a ser más lentas. Esta carrera no fue nada así. La intensa batalla inicial por la posición no fue a velocidad de crucero. Fue un choque total desde el principio. Cada chica hacía todo lo que podía para interrumpir el ritmo de sus competidoras. Físico, técnica, fuerza mental. Cualquiera de estas características por sí sola haría que alguien se destacara en la escena local, pero cada chica aquí era excepcional y algunas incluso superaron ese nivel. Auge. El choque de las herraduras de hierro destrozó el aire, rechinando contra el césped. Un repentino estallido de velocidad. Una Musume se liberó del grupo líder y avanzó al segundo lugar. Muévete. El cóndor negro corrió hacia adelante con un impulso aterrador, intimidando a quienes la rodeaban con su pura presencia. Ya está aquí. El cóndor negro sale disparado desde el exterior con toda su fuerza. Gritó el comentarista, rebosante de energía. El grupo líder está doblando la tercera curva. El cóndor negro está sediento de sangre y ejerce una presión inmensa sobre los demás. Básicamente está diciendo, esa quinta victoria ya está asegurada. March observó su parte animando a la multitud. Las gradas estaban repletas y los vítores eran ensordecedores. Mientras tanto, la canosa Uma Musume corría tranquilamente en el anteúltimo lugar, siguiendo al grupo principal sin prisa. ¿Oguri va a utilizar una estrategia de cierre final? March observó las posiciones de cada Uma Musume en el tablero y murmuró. Mientras tanto, la canosa Uma Musume corría tranquilamente en el anteúltimo lugar, siguiendo al grupo principal sin prisa. ¿Oguri va a utilizar una estrategia de cierre final? March observó las posiciones de cada Uma Musume en el tablero y murmuró. Exactamente, asintió Kuroa. He visto las imágenes de tu carrera con Oguri. Su arranque en la última etapa es de primera, incluso en el circuito central. No está forzando una posición ventajosa en su primera carrera de clasificación central. En cambio, está conservando la resistencia para el sprint final. Todo se reduce a su capacidad personal. En el campo de visión, Oguri Cap simplemente miraba en silencio a las muchachas Uma Musume que iban en cabeza. Luego, después de un breve silencio, estallido. Con un fuerte pisotón, sus zapatillas de correr de color negro azabache se clavaron profundamente en el césped del hipódromo de Anshin. La bestia plateada estaba a punto de acelerar. Ya habían llegado a la recta final. Cada Uma Musume desató toda su fuerza acumulada para el sprint definitivo, ninguna dispuesta a dar marcha atrás. Al frente del pelotón, la favorita, Black el Cóndor, aún conservaba resistencia. Superó a las primeras y se colocó en primer lugar. Solo faltan 200 metros. ¿Podrá el cóndor negro mantenerse en cabeza hasta la meta? Gritó el comentarista. Patético. Una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro del cóndor negro. Estiró los muslos hacia adelante, la meta se acercaba cada segundo. Bien, todavía tengo combustible en el tanque. Entonces terminaré esto en uno. Su hilo de pensamiento se interrumpió de repente. Un instinto la invadió. Una advertencia tan intensa que sus pupilas se encogieron alarmadas. Al segundo siguiente, un aura aplastante retumbó desde atrás con una fuerza abrumadora. Bum. 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 El ruido sordo y profundo en sus oídos sonaba como los pasos de un monstruo. ¿Qué? Antes de que Black el Cóndor pudiera reaccionar, la fuente de ese monstruoso sonido pasó junto a ella como un cometa. Lo único que pudo captar fue la imagen residual de la canosa Uma Musume que estaba frente a ella. ¿Qué? Ella quedó atónita casi instantáneamente. ¿Qué fue eso? ¿Viento? ¿Luz? Un caballo de carreras de primer nivel del circuito central. Black el Cóndor miró con incredulidad la parte trasera de Oguri Cap. ¿Qué clase de piernas monstruosas eran esas? ¿Qué clase de adelantamiento fue ese? Gastar fuerza en las piernas para llegar hasta el extremo exterior durante el tramo final y luego atravesar cada barrera para superarla con una patada final inigualable. ¿Cómo es eso posible? El cóndor negro intentó alcanzarlo, pero por más rápido que moviera sus piernas, lo único que podía hacer era ver cómo esa silueta blanca se alejaba cada vez más. Ya está aquí. Oguri Cap ataca desde el exterior y adelanta a Black el Cóndor para tomar la delantera.
Esta es la estrella brillante de Kasamatsu, Oguri Cap. Su fuerza está a la altura de las expectativas. El electrizante estallido final de Oguri Cap envió la atmósfera de Anshin a un clímax explosivo. Hay dos estilos de carrera en las carreras de Uma Musume que siempre dejan de despertar las emociones del público: los sprints audaces y los finalizadores impresionantes. Y justo ahora, Oguri Cap estaba entregando esto último con toda su fuerza, atravesando a 6 oponentes con un impacto visual aterrador, atrayendo la atención de todos solo hacia ella. ¿Podrá Black el Cóndor recuperarlo? Ni hablar. Es demasiado rápido. Oguri Cap se lleva el primer puesto. Cuando la silueta de Oguri Cap cruzó la línea de meta, la voz del comentarista resonó por todo el hipódromo de Anshin. Una victoria en su debut en la central. ¡Increíble! Ya nadie puede llamarla rana en un pozo. La chica canosa aminoró el paso poco a poco antes de detenerse. Levantó la cabeza ligeramente, su larga cabellera ondeando al viento. La luz dorada del sol la bañó con su brillo. Era deslumbrante. Oguri ganó. Junto a él, los ojos de Fujimasa March brillaron. La victoria era inevitable. Los ojos de Kuroa brillaron con la luz de sentido de forma. Aunque su ritmo respiratorio aún no estaba del todo perfeccionado, su postura al correr y sus atributos abrumaron por completo a los demás corredores. Por mucho que a Kuroa le costara admitirlo, esta fue una victoria de estadísticas puras. Sin tácticas, solo números. Entrenador, en ese momento, March tiró de la manga de Kuroa e inclinó su cabeza un poco torpemente. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a ver a Oguri Cap? Kuroa ya conocía la personalidad de su Uma Musume al dedillo. ¿Sí? Entonces vámonos. Kuroa asintió y salió de las gradas con March. Abajo, Oguri Cap acababa de llegar a una sección cercana a la tribuna. De repente, una Uma Musume de tipo trueno más pequeña se abalanzó hacia adelante y la abrazó con fuerza. Oguri, ganaste. Sí, gané, respondió Oguri Cap con una suave sonrisa. No muy lejos, un anciano, apoyado en su bastón, observaba la escena en silencio. Incluso su expresión, habitualmente severa, se suavizó con una sonrisa. Hola, Roppai Senpai. De repente, una voz sonó cerca, sobresaltando al anciano. El orador se movió rápidamente para apoyarlo. Roppai Jinjirou se estabilizó y se giró para ver a un joven de unos 18 o 19 años, inmediatamente refunfuñó. ¿Por qué caminan ustedes, jóvenes, sin hacer ruido? ¿Intentan asustar a viejos, como yo? Perdón. Creí que me habías visto. Kuroa se disculpó sinceramente. Respetar a los mayores siempre había sido su principio. Además, era uno de los mejores entrenadores de la Academia Central Trazen. ¿Y quién eres, chico? ¿Qué haces aquí? Preguntó Roppai con brusquedad. Últimamente los molestos periodistas lo estaban volviendo loco. Kuroa no respondió de inmediato. En cambio, jaló a Fujimasa March hacia adelante y sonrió. Soy entrenador de la Academia All Trazen. Esta Uma Musume es Fujimasa March, a quien estoy a cargo actualmente. Al oír la misma chica que había incluido contra Oguri Cap en su última carrera local, Roppai Jinjirou comprendió de inmediato. Marcho. Se escuchó una voz sorprendida. Oguri Cap, aún radiante por la victoria, se animó y asomó la cabeza entre sus orejas saltarinas. Oguri. Los dos rivales de cabello gris, ambos de Kasamatsu, se reunieron una vez más. Mientras las tres chicas Kasamatsu charlaban alegremente, los dos entrenadores encontraron un lugar cercano para sentarse. ¿Eres el nuevo entrenador de Fujimasa March? Roppai Jinjirou golpeó lentamente su bastón mientras preguntaba. Sí. Me llamo Kuroa. March ahora es parte de mi equipo, respondió Kuroa con firmeza. Un destello de agudeza brilló en los ojos de Roppai. ¿Dijiste que eres de Oi Trazen? ¿Te estás transfiriendo a Oi ahora mismo, chico? Tienes grandes ambiciones. ¿Vas por la triple corona del sur de Kanto? Kuroa respondió con una sonrisa, pero no lo negó. Seré sincero. Si hablamos de la marcha Fujimasa de hace 2 meses, no era lo suficientemente fuerte como para competir. ¿Lo entiendes, verdad, entrenador Kuroa? Empujar a una Uma Musume a una carrera más allá de sus capacidades actuales no fue una prueba, fue destrucción. Esa fue una lección que Roppai había aprendido a lo largo de la experiencia en entrenamiento. Tienes razón. Hace 2 meses, no habría podido hacerlo. Kuroa miró a March con un tono lleno de confianza. Pero ya no es la misma Fujimasa March de hace 2 meses. El Pegasus Stakes de hoy lo había dejado muy claro.
Incluso si todavía no podía igualar a un monstruo de estadísticas como Oguricap, Fujimasa March ya tenía la fuerza de un corredor de apuestas de grado central. Mientras tengas confianza, Roppa y Shinjiro miró fijamente a Kuroa antes de guardar silencio. Frente a ellos, Kuroa observaba tranquilamente a las tres hermosas Uma Musume jugar, permitiéndose finalmente relajarse después de la reciente tensión mental. Por cierto, March, ¿qué estás en Tokio? Brand New Radiance pareció captar la atención rápidamente. ¿No debería Fujimasa March estar preparándose para la triple corona de Tokai ahora mismo? Me transferí a Oitrazen. Ahora estoy en Tokio, respondió March con una sonrisa. ¿Oitrazen? Oguricap estaba visiblemente sorprendido. Eso significa que March también puede correr con nosotros. Exclamó Oguricap con los ojos brillantes. Lo siento, todavía no. Sigo siendo una Uma Musume del circuito local, suspiró March con impotencia. Oguricap se desplomó instantáneamente ante la mala noticia. Ah, pero si todo va bien, me transferiré al circuito central a finales de año. Añadió March rápidamente para consolarla. Oh. La gorra de Oguri se iluminó de nuevo, completamente revivida. La reunión de Kasamatsu terminó rápidamente. Después de despedirse de Oguricap con un gesto, Kuroa y March abandonaron juntos el hipódromo de Anshin. El encuentro con Oguricap fue solo una breve coincidencia. Poco después, Kuroa y Fujimasa March volvieron a prepararse para la próxima Copa Kein. 10 días después. En la Academia Oitrazen, dentro de las instalaciones de natación. Chapoteco, Kuroa estaba sentado en una silla junto a uno de los carriles, observando a March mientras balanceaba los brazos en el agua. Golpeaba suavemente su cuaderno. La evolución de la tolerancia física de March estaba completa. Al menos, para ella, añadir entrenamiento extra no solo no lo muscularía, sino que no tendría ningún efecto en absoluto. Ante este pensamiento, Kuroa no pudo evitar maravillarse de la constitución física de Uma Musume. A pesar de la frecuencia con la que se produjeron lesiones como fracturas durante las carreras, según sus años de investigación, la mayor parte de su daño físico no provino de factores externos, sino de ellos mismos. Incluso cuando corren arrastrando neumáticos enormes o realizan un agotador entrenamiento en pendiente diseñado para aplastar su sistema cardiovascular bajo cargas pesadas, siempre y cuando no haya una sobrecarga consecutiva en un período corto, no causaría ningún daño a sus cuerpos. La verdadera sobrecarga era lo que representaba el mayor peligro. La fuerza explosiva de Uma Musume podía sobrecargar sus pantorrillas y tobillos hasta el límite de su resistencia. En verdad, los únicos que podían derrotarlos eran ellos mismos. Kuroa había notado esto durante el entrenamiento de marzo. Por lo tanto, su régimen de entrenamiento se modificó, incluyendo ahora 2 sesiones semanales de entrenamiento en pendiente y natación, mientras que disminuía el entrenamiento explosivo. El entrenamiento en pendiente, el mismo tipo utilizado por Miono Bourbon y Mejiro Ken en el anime, fue diseñado para fortalecer la capacidad de subida y la resistencia pulmonar. La natación también se centró en la resistencia cardiovascular y la mejora de la coordinación. Fujimasa March era un pace chaser. Esa había sido la dirección de entrenamiento de Kuroa desde el principio. Sus requisitos para ella eran simples: resistencia excepcional, velocidad constante y un agudo sentido de la carrera. En cuanto a potencia explosiva, siempre que alcanzara estándares superiores a la media, era suficiente. Con un plan claro y un objetivo establecido, Marzo se fue transformando poco a poco en la versión ideal de sí misma que había soñado. Marcha Fujimasa aptitud para pista. Césped C, tierra aptitud de distancia. Sprint B, milla B, media C, larga F aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero B, perseguidor del ritmo A, corredor tardío C, corredor final D habilidad única. Oda del viento NVL1 habilidades. Buenas condiciones de pista, días lluviosos, esperar y ver, profesor de curvatura, concentración, malas condiciones de pista, sentido del posicionamiento velocidad. 492 resistencia. 534 potencia. 447 agallas. 434 ingenio. 417 en el tercer mes de su año clásico, estas fueron sus estadísticas. Nunca pensé que me convertiría en el tipo de persona que solía odiar. Kuroa soltó una risita. Estadísticas. Equilibradas, pero abrumadoramente fuertes. En cuanto a la Kein Cube dentro de 4 días, quebrar. Cerró su cuaderno con confianza como nunca antes. En el campo de entrenamiento. Ruido sordo. Un tipo de sonido muy diferente. El de Inario andando un cabezazo a su cuaderno. Ah, ay.
Inari Uno se llevó las manos a la frente y le hizo pucheros a Kuroa. Cerca de allí, March todavía se dedicaba a un entrenamiento conjunto. Aunque en este punto, las carreras en paralelo tenían menos que ver con agudizar su ventaja y más con mantener la condición y el ritmo de carrera. Kuroa se paró frente a Inari-wan y otras dos Uma Musume traídas por Tatsuko Yuzuhara para entrenar, golpeando ligeramente la cabeza de Inari-wan con su cuaderno. Te lo dije, resistencia. Paciencia. Lo estabas haciendo bien, ¿por qué de repente te pusiste a correr cuando alguien se adelantó a ti? Estaba claramente exasperado. Esta pequeña Uma Musume tenía un espíritu feroz e inquebrantable. Dejando de lado el sprint, ¿qué pasó con los pasos que te enseñé? ¿Ya los olvidaste? Solo piensas en correr, correr, correr. ¿Estás intentando provocarme un infarto? Inari Uno se había vuelto más obediente con el tiempo, reconociendo la capacidad de entrenamiento de Kuroa. Pero en momentos como estos, seguía mostrándose agraviada. ¿Cómo voy a saber cuándo es el mejor momento para correr? Además, me estaba provocando. Señaló a una de las otras Uma Musume que se rascaba la mejilla torpemente cerca. Todos ellos habían sido traídos por Tatsuko para el entrenamiento conjunto de Inari-wan. Le pedí que hiciera eso, dijo Kuroa con seriedad. Si vas a perder la cabeza cada vez que alguien te provoca, ¿cómo vas a sobrevivir en las carreras importantes? Kuroa apretó los dientes y agarró su cabeza con ambas manos. Ese sí, lo entiendo, entrenador. ¡Ay, ay, ay! Kuroa se estaba agotando. Su tiempo como entrenador todavía era corto, poco más de 2 meses. Pero su primera Uma Musume asignada, Fujimasa March, había sido diligente, motivada, inteligente y obediente. Sin embargo, Inari-wan fue el primero en mostrarle realmente cómo podía ser un niño travieso. Ella tenía un carácter muy irascible y se enojaba cuando la provocaban. Aprendió lentamente. Cada lección requería 5 intentos. No escuchó las instrucciones. Una vez enojada, corrió puramente por instinto. Kuroa entendió que ese temperamento explosivo estaba ligado a su futuro despertar de un cierto dominio, pero aún así, las cosas no fueron más fáciles. Pase lo que pase, tienes que aprender a tener paciencia. De ahora en adelante, cada vez que pierdas el control, lo grabaré y se lo enviaré a Tatsuko-senpai. Lo tengo, de acuerdo. Al final, solo Tatsuko Yuzuhara, mentora y figura paterna, pudo controlarla. Inari Uno asintió de mala gana. Después del entrenamiento matutino. Aprovechando el descanso mientras las Uma Musume estaban en clases, Kuroa salió a dar un raro paseo. Antes de darse cuenta, había llegado nuevamente al parque familiar. Una vez que termine la Copa Haneda de marzo del próximo mes, debería prepararme para el examen de entrenador central. Kuroa caminaba tranquilamente, pensando las cosas. Según las regulaciones de Central, el examen escrito debería realizarse en junio, las entrevistas en septiembre y la evaluación final en octubre. El calendario coincide perfectamente con el final de la Triple Corona del Sur de Kanto. Después de eso, podré llevar a March al circuito central a finales de año. Por primera vez desde que llegó a este mundo, su objetivo se sintió realmente a su alcance. Justo cuando estaba imaginando el futuro, ruido sordo. Un sonido familiar de algo pesado golpeando el suelo. De ninguna manera. Un pensamiento cruzó por la mente de Kuroa, e instintivamente separó las ramas que bloqueaban su vista. Efectivamente, tumbada en el césped se encontraba una alta y voluptuosa Uma Musume extranjera con pantalones cortos ajustados, haciendo en ese momento una impresión muy íntima de un avestruz besando la tierra. Era como si cuervos imaginarios graznaran sobre su cabeza. Las orejas de caballo de la niña se erizaron. Rápidamente se sentó en el suelo, enderezando la postura. Al ver a Kuroa, parpadeó y aplaudió al darse cuenta. «Oh. ¿Eres la entrenadora de Oitrazen del mes pasado?» «Mi nombre es Kuroa». Kuroa hizo una pausa antes de responder. Era la segunda vez que se veían. Eso los convertía, al menos, en conocidos. Además, no pudo evitar sentir curiosidad por esta extranjera amante de la tierra, Uma Musume, que llevaba un mes en Tokio. «De acuerdo. Entrenador Kuroa-san». La muchacha cambió su tono con un entusiasmo contagioso. «Me llamo Obedece a tu maestro. Soy una Uma Musume de Estados Unidos. Solo aparece en Cinderella Gray Obedecer a tu amo». Ese nombre, familiar pero distante, de repente despertó un vago recuerdo de la vida anterior de Kuroa. Ella no era una de las Uma Musume oficiales de la franquicia principal, sino una Uma Musume extranjera que apareció en la biografía de Oguri Cap, de Cinderella Gray.
Nació en Estados Unidos, pero no era apta para pistas de tierra ni para pistas de césped blando y pesado. Nunca obtuvo buenos resultados y fue una Uma Musume completamente mediocre. No fue hasta que llegó a Japón que se dio cuenta de que su forma de andar era mucho más adecuada para las pistas de alta velocidad japonesas. Estudió los hábitos de los demás en las carreras, disfrazó su propia fuerza y personalidad. Y en la Copa de Japón de 1988, sorprendió al mundo como la novena favorita, derrotando a Tamamo Cross y Tony Bianca. Un año después, en la siguiente Copa de Japón, perdió contra Oguri Kapi la reina Komoner, quedando solo en tercer lugar. Fue un destello en la historia de Uma Musume. Brillante, pero fugaz. Kuroa parpadeó y la comprensión apareció en sus ojos. Entonces, ¿por eso tenía esa sonrisa falsa y torpe el mes pasado? ¿Estaba practicando cómo fingir su personalidad? Al mirar la brillante y dulce sonrisa de Obey Your Master frente a ella, Kuroa no pudo evitar asentir. Ahora sonríe mucho mejor. Tiene muchísimo potencial. Pero Obey Your Master se movió nervioso bajo la mirada de Kuroa. El brillo de percepción del cuerpo y la respiración parpadeó en sus ojos, dándole a la chica la extraña sensación de ser vista completamente a través de ella. ¿Qué pasa, entrenador Kuroa? Ah, nada, dijo Kuroa con brusquedad. Solo pensé que tu sonrisa se ve mucho mejor que el mes pasado. Obedece a tu maestro, se quedó sin palabras. Este hombre, ya sabe lo que he estado haciendo, ¿no? Su mente se remontó a varios meses atrás. Una serie de derrotas la habían dejado desmoralizada, e incluso su crecimiento físico se había estancado. Ella no pudo ganar, en el momento en que sus cascos tocaban la hierba, un pensamiento siniestro siempre le asaltaba. No quería perder. Aún quería correr, estar codo con sus rivales y darlo todo en la carrera. Ya había probado todos los estilos de carrera posibles. Pero, pasara lo que pasara, no podía ganar. Ahora, incluso el simple hecho de permanecer de pie en la pista la hacía sentir impotente. Estudio cómo corren. Le dijeron sus compañeros de equipo. Esconde tu fuerza, finge debilidad. Susurró una alegre compañera de clase con un brillo astuto en los ojos. Obedece a tu maestro, has trabajado duro. Tómate un descanso y haz un pequeño viaje. Suspiró su entrenador después de revisar su pobre desempeño. En aquel entonces, ella estaba perdida. Hasta el día en que pisó la pista de césped de este país. Fresco. Alegre. El césped le enviaba un mensaje con cada paso. Ella pertenecía aquí. Ella pertenecía a este pasto. Ese pensamiento estalló en su corazón, claro e imparable. Y así, empezó a aprender a ocultar su verdadero yo. A analizar la competencia. Todo para que un día, pudiera sorprender al mundo en las pistas de esta nación. Para proclamar con orgullo. Yo, obedezco a tu maestro, una vez estuve en la cima del mundo. Pero antes de que su plan siquiera comenzara, este hombre ya había visto a través de todo. Tú, obedece a tu maestro, inconscientemente dio un paso atrás. Ella aún no era la magistral actriz que 6 meses más tarde emboscaría el campo de la Copa de Japón, con emociones indescifrables. En ese momento, ella no era más que un don nadie, mediocre y desgastada por la batalla. Pero luego exhaló lentamente y todo su comportamiento cambió. Hasta hace un momento, parecía una chica alegre y corriente, ahora exuda la fresca elegancia de una dama noble y genuina. Ah, entonces te diste cuenta, entrenador de OI. Ahora bien, ¿por qué de repente dejaste de usar mi nombre? No hubo necesidad de adivinar lo que pasaba por su mente, porque como entrenador, tenía un profundo sentido de afecto y responsabilidad por cada Uma Musume. Él se acercó y se sentó a su lado. Pareces algo preocupado. ¿Quieres hablar? Se tocó el ojo. Probablemente te des cuenta, no soy como los demás entrenadores. Obedece a tu maestro. Hizo una pausa, ladeó la cabeza y lo miró. De repente, rió entre dientes. Eres bastante gracioso, Kuroa-san. ¿Eso fue un cumplido? De nada, inclinándose ligeramente hacia atrás con las manos sosteniéndola, se quedó en silencio por un momento antes de volver a hablar. Solo soy una Uma Musume mediocre. Por mucho que lo intente, no puedo alcanzar a esos genios. Su brillantez, aplasta todos mis esfuerzos como si no fueran nada. Kuroa la miró con la mano levantada para protegerse del sol. Pero la luz del sol aún se filtraba entre sus dedos, proyectando una luz moteada sobre sus delicados y hermosos rasgos. Mi crecimiento se ha estancado. Como entrenador, ¿sabes lo que eso significa?, dijo en voz baja. Estoy al límite. Pero aún así, quiero ganar. Quiero dejar mi huella en el escenario más grande del mundo.
No quiero desaparecer como otra Uma Musume común y corriente, retirándome silenciosamente y olvidada. Al final, su voz temblaba de emoción y cada palabra estaba pronunciada con agallas y desafío. Así que quiero intentarlo. Aunque me cueste todo, quiero apostarlo todo a un futuro. Kuroa se quedó en silencio. Tal vez había leído historias así en las noticias, en libros o en los recuerdos de su vida pasada. Pero solo ahora, con Obey Your Master desnudando su alma ante él, se dio cuenta, nunca los había comprendido realmente. He oído que este parque tiene una pista pequeña. ¿Te animas a probarla? Preguntó Kuroa de repente. ¿Eh? Obedece a tu maestro, parpadeó, confundido. No más, Solo ven. Decidido, Kuroa la agarró de la mano y la atrajo hacia la pista. Espera, Joye. De la mano, los dos se dirigieron al sendero para correr en el parque. El parque siempre estaba bastante tranquilo, pero el césped y los árboles estaban muy bien cuidados, por eso venían allí a menudo para relajarse. Ahora, la pista de 400 metros estaba completamente vacía. Corre una vuelta por mí. Kuroa la empujó hacia adelante. Ella se tambaleó un poco por el empujón y se quejó. Oye, estoy de vacaciones aquí. Y ni siquiera eres mi entrenador. ¿A quién crees que me estás ordenando entrenar, A pesar de sus quejas, Obey Your Master estiró obedientemente los brazos y comenzó a calentar. Uma Musume registrada. Obedece a tu maestro, temporal obedece a tu maestro, aptitud para pista. Césped A, tierra D, aptitud de distancia. Corta C, milla A, media A, larga B, aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero C, perseguidor de ritmo B, corredor tardío A, corredor final A, habilidad única. Resplandor de mi gloria LV3, dominio. Despertar en progreso, habilidades. Demonio del campo de hierba, previsión, ritmo de paso divino, asalto total, recta de media distancia, voluntad de hierro, velocidad. 1083 resistencia. 956 potencia. 861 agallas. 904 ingenio. 1028 otro monstruo de estadísticas. Kuroa entrecerró los ojos. Bueno, eso tenía sentido. Obey Your Master estaba casi completamente desarrollado y solo le quedaba medio año para la Copa de Japón. Y la Copa de Japón del mundo real no fue ninguna broma, no fue un juego donde una potranca de año clásico medio entrenada podía lograr una victoria. Independientemente de si se trataba de una carrera nacional o no, la Copa de Japón era un evento internacional GL. Para tener la esperanza de ganar, uno tenía que ser un caballo maduro y poderoso, o un prodigio que ya hubiera pasado por un desarrollo completo antes de lo previsto. En ese nivel, estar en tu mejor momento era solo el mínimo indispensable. Shaya. Tras completar el calentamiento, Obey Your Master respiró hondo y caminó hacia la línea de salida que Kuroa había marcado. No es necesario ir a toda potencia. Simplemente corre una vuelta a tu ritmo de entrenamiento habitual. Kuroa abrió su cuaderno. Lo tengo, entrenador-san. Obey Your Master adoptó una pose de chica juguetona, colocando su mano derecha al lado de su oreja y haciendo un gesto de ok. Entonces, tan pronto como Kuroa hizo sonar su silbato, se lanzó hacia adelante. Su forma de correr era claramente el producto de un entrenamiento profesional, sacada directamente de un libro de texto. Para una Uma Musume, completar los 400 metros era tan fácil como respirar. En poco tiempo, Obey Your Master completó la vuelta. ¿Qué tal, Kuroa-san? ¿Qué tal lo hice? Incluso con su serie de malas actuaciones en el pasado, ella todavía era una ex Uma Musume internacional de nivel GL. Su fuerza por sí sola la pondría a la par de cualquiera en la Academia Central Tracenoi. Tal vez solo la recién despertada Tamamo Cross podría eclipsarla. No es que Central Tracen no estuviera atravesando una pequeña falta de talento últimamente, tus fundamentos son sólidos. Se nota que has pasado por un entrenamiento estricto antes. Kuroa dijo la verdad, nunca escatimó en elogios. De verdad, Obey Your Master ofreció una leve sonrisa. Pero después de tantas pérdidas, ese tipo de elogio parecía vacío. Luego, Kuroa subió a la pista y tocó suavemente su tonificado y largo muslo con la punta de su bolígrafo, dejando una pequeña hendidura. Cuando corras, no uses tu forma anterior. Prueba esto, la guió a la postura correcta e incluso trotó unos pasos para demostrárselo. Probar. Después de explicarle, Kuroa retrocedió y le hizo un gesto para que comenzara. Obey Your Master estiró sus piernas, el escepticismo brilló en sus ojos, pero aún así se movió a una posición inicial. Auge. Sus poderosas piernas golpearon el suelo, impulsándola hacia adelante. Aunque al principio tenía dudas, instintivamente adoptó la forma que Kuroa le había enseñado.
Zumbido, fue como si una descarga eléctrica le subiera desde los pies, a través de su columna vertebral, hasta el cerebro. Una euforia estimulante se extendió por todo su cuerpo. No fue una ilusión. A diferencia de Fujimasa March, una potranca novata, Obey Your Master era una yegua madura, curtida en la batalla y con años de experiencia en carreras. Ella lo entendió inmediatamente. Esta forma le sentaba perfectamente. Mantenerlo hizo que corriera más suavemente, redujo el consumo de resistencia y permitió que sus poderosas piernas explosivas funcionaran más fácilmente. Una vuelta después, obedece a tu maestro y regresa lentamente hacia Kuroa en silencio. ¿Qué pasa? ¿Ya llegaste a tu límite? Bromeó Kuroa. Tú, no digas eso, tartamudeó, con el rostro casi sonrojado por la repentina burla. Luego, respiró hondo y hizo una profunda reverencia a Kuroa. Por favor, entréname más, Kuroa-san. No lo digas así, Tren suena raro, Kuroa suspiró, un poco exasperado. Aún así, ver a esta Uma Musume regresar a su estado habitual lo llenó de genuino alivio. Queda 1 hora y media para que mi niña termine la clase. Kuroa revisó su teléfono y se giró hacia ella. Veamos cuánto puedes asimilar en el tiempo que tenemos. Gracias. La expresión de obedece a tu maestro se volvió muy aguda. Sus ojos ya no ocultaban nada y brillaban con una determinación feroz. La 1 hora y media pasó volando. Aunque la pista del parque estaba diseñada para corredores ocasionales y era muy inferior a las instalaciones profesionales, a Obey Your Master no le importó en absoluto. Había pasado demasiado tiempo desde que sintió que mejoraba de esa manera. Juf. Terminando otra vuelta, se secó el sudor e involuntariamente miró hacia Kuroa, esperando su siguiente instrucción. Pero el chico que estaba fuera de la pista simplemente agitó su mano con una sonrisa. Eso es todo por hoy. Se nos acabó el tiempo. Obey Your Master parpadeó y de repente recordó. Él no era su verdadero entrenador. Se secó el sudor con una toalla y se acercó a él con expresión compleja. Entonces, ¿estarás aquí mañana? Kuroa consideró su horario antes de responder. Si solo son las mañanas, debería estar libre los próximos 2 días. Después, no, tengo que acompañar a mi chica a una carrera. Al escuchar eso, incluso la sola mención de 2 días más hizo que Obey Your Master se iluminara de alegría. Ella se inclinó hacia él nuevamente, aferrándose a su brazo, su amplio pecho presionando con una curva peligrosamente seductora. Verdaderamente un puro sangre extranjero. Kuroa se puso ligeramente rígido, moviendo torpemente su cuerpo hacia un lado. Había pasado mucho tiempo cerca de Fujimasa March, pero esta era la primera vez que una Uma Musume lograba tal objetivo. Aunque este personaje de chica extrovertida fue parte del nuevo acto de Obey Your Master este mes, Kuroa no era precisamente un buen chico inocente y de corazón puro. Se recuperó rápidamente. Eres un tonto, estás sudado por el entrenamiento y ahora estás pegado a mí. Anda ya. Ya lo limpié. Además, el sudor de una chica guapa huele bien, ¿sabes? Fin. Un aviso rápido. La protagonista será sin duda una entrenadora cariñosa, pero no todas las Uma Musume seguirán al equipo estando activas. Algunas solo se unirán después de retirarse. Planeo escribir sobre carreras importantes exclusivas para Uma Musume retiradas, algo así como los trofeos de ensueño del juego. De lo contrario, no podría incluir a Luna CB o Driver, ya que ambos están retirados. En cuanto a Gold Ship, es de la misma generación que Tamamo Cross, y su horario coincide demasiado con el de Oguri Cup. Así que, por ahora, solo recibirá orientación para mejorar, pero probablemente solo se unirá después de retirarse. Quiero decir, podría escribir que Gold Ship derrota a Tamamo y a Oguri, pero si lo hiciera, también podría escribir solo sobre Tamamo. Actualmente, el equipo central esperado incluirá Fujimasa March, Inari-wan, Obey Your Master, Tokai Teiyo y Miona Bourbon. Más adelante, personalmente me gusta no ver a Oidai o a Scarlett. Aproximadamente una Uma Musume por generación, quizás 2 si sus horarios no se superponen. Otros podrían incorporarse después de jubilarse o ser ubicados en los equipos de otros entrenadores, principalmente femeninos. Al igual que Obey Your Master, también soy un gran fan de Zof, así que podría traer a otras Uma Musume extranjeras como Aido o Star. No es una Uma japonesa propiamente dicha. Es de Francia. Pero en este fanfic, la he situado como japonesa. Es solo mi propio canon. 20 de marzo. Era el día de la Keiin Cup. Kuroa llegó al hipódromo de hoy con un Fujimasa March bien descansado. Aunque se acercaba la noche, no había ni rastro del atardecer en el cielo. Solo nubes espesas y plomizas, apiladas unas sobre otras.
La presión del aire era fuerte y soplaba vientos salvajes. Era la imagen misma de una tormenta inminente. Uf. Lo que más odio son los días lluviosos. Inari Uno cruzó sus manos detrás de su cabeza, refunfuñando. Te dije que llovería, pero aún así viniste, dijo Kuroa mientras miraba el cielo color tinta. Por alguna razón, una vaga sensación de inquietud lo invadió. Fujimasa March es mi compañera de cuarto. ¿Es su primera carrera en OI? Claro que vine a animarla. Inari Uno apretó los puños con fuerza. Fujimasa March no dijo nada. Se concentró en su respiración, constante y rítmica, para calmar el nerviosismo que la aquejaba. Este fue su primer paso en Tokio. Ya fuera por su propio bien o por el de su entrenador, tenía que ganar. Kuroa le dio espacio para adaptarse. Él comprendía sus preocupaciones, pero mentiría si dijera que él también no estaba nervioso. Esta fue su primera carrera importante en más de 2 meses como entrenador. La primera carrera de apuestas de su carrera. Una carrera que sería crucial para ambos. Demostrar su valía. Los 3 llegaron a la sala de espera exclusiva para participantes. Era un espacio privado para que los entrenadores dieran instrucciones finales y preparativos a Susuma Musume. Al poco rato, Fujimasa March apareció con su ropa deportiva. Kuroa extendió una hoja de papel. Un mapa detallado de la pista de carreras de OI. Aunque ya se lo había explicado varias veces, Kuroa decidió reforzar los detalles una última vez. La Copa Kane. 1700 metros, la clásica carrera G2 de 1 milla de distancia celebrada en el hipódromo de OI, dijo, golpeando el mapa con su bolígrafo. El tiempo está nublado, con alta probabilidad de lluvia intensa. La pista es de curvas a la derecha y requiere una buena técnica en las curvas, algo en lo que destacas. Fujimasa March asintió seriamente a su lado. Nuestro plan original era correr como perseguidores. Alinearos detrás de los demás, dejar que cortaran el viento, conservar la resistencia y luego acelerar antes para el ataque. Pero hoy el plan ha cambiado. Kuroa entrecerró los ojos ligeramente. Las condiciones en la pista hoy van a empeorar mucho. Si empieza a llover a cántaros, el césped se convertirá en una pista lodosa y pesada, mucho más difícil de correr que en nuestro entrenamiento habitual. Y con el viento tan fuerte, ir a rebufo se vuelve más importante. Agruparse detrás de los demás es un buen plan, pero más importante que todo eso, Kuroa miró sus piernas y dijo en voz baja. Es seguridad. Anochecer, lluvia intensa, terreno resbaladizo, no se trata solo de lo difícil que será correr. Se trata de lo propensas que serán las otras Uma Musume a cometer errores. Si te quedas atrapado en el segundo grupo, cualquier desliz podría hacerte caer también. Eso es algo que no voy a permitir. Así que corre al estilo del frontrunner, la marcha Fujimasa. De principio a fin, déjalos a todos atrás. Fujimasa March miró la expresión seria de Kuroa y una calidez surgió en su pecho. De repente, se tensó, evitando su mirada por un segundo. Pero entonces, frunció los labios, con las mejillas ligeramente sonrojadas, y lo miró directamente a los ojos. Entrenador, ganaré. Kuroa asintió con satisfacción. Ese es el espíritu. Después de darle algunos recordatorios más sobre el camino a seguir, Kuroa dobló el diagrama, solo para encontrar a Fujimasa March inquieto con una expresión tímida y vacilante. ¿Qué pasa, March? ¿Tienes más preguntas? Es solo que, colocó sus manos detrás de su espalda, murmurando por un largo rato antes de repentinamente golpear sus manos sobre la mesa. Estallido. Entrenador, si gano hoy, ¿podría obtener una recompensa? Sus mejillas estaban sonrojadas, sus orejas de caballo estaban erguidas por la emoción y detrás de ellas, apenas fuera de la vista, su cola se movía incontrolablemente de un lado a otro. ¿Una recompensa? Kuroa parpadeó. Pensó que solo estaba nerviosa. ¿Resulta que estaba pensando en las recompensas? Todavía era un niño. Kuroa rió entre dientes, agarró su libreta y se dirigió a la puerta. Si ganas hoy, March, haré todo lo que esté a mi alcance. Cualquier cosa. Kuroa no lo vio, pero Fujimasa March apretó los puños con fuerza. Sus pálidos ojos rojos brillaban con una determinación como nunca antes. Tengo que ganar hoy. Mientras tanto, en la suite, Inari Uno, que había estado de tercera durante todo el conmovedor momento, se quedó allí congelado con una expresión de asombro. Hola, pista de carreras. Los altavoces sonaban a todo volumen con una música emocionante. Era de noche, y con el cielo tormentoso a la vista, no habían aparecido muchos espectadores.
Después de enviar a Fujimasa March a través del túnel de concursantes, Kuroa encontró un asiento libre cerca del frente y se puso un impermeable. A su lado, Inari-wan, de 1,39 metros de altura, estaba sentada erguida con su propio impermeable, como una hermana pequeña. La imagen, demasiado formal, hizo que Kuroa mirara de reojo. Vaya. Raro. La gran Inari-uno sí que parece una jovencita educada y educado. Déjalo. Espetó ella. Sus ojos se movían nerviosos y después de un momento, movió su trasero un poco más lejos de él. Kuroa no tenía ni idea de lo que hacía esa chica. Simplemente negó con la cabeza y se concentró en la carrera. La música comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por la voz del locutor de la carrera, que resonó entre la tormenta y el viento. La lluvia había comenzado, leve pero constante. El diluvio ha convertido la pista de tierra en un campo pesado. Bienvenidos a la batalla clasificatoria final para la Triple Corona del Sur de Kanto. La Copa Keijin de 1700 metros. Hoy, 14 Uma Musume han pisado esta pista. Solo 2 se llevarán los últimos boletos para la Triple Corona del Sur de Kanto. ¿Quién se alzará con la gloria? Primero que nada, demos la bienvenida a nuestra primera Uma Musume. Tercer favorito. Recién llegada de su victoria en el Shiratori especial. Haruno Hikari. Con un récord de 5 victorias en 8 carreras, lleva una racha de 3 victorias consecutivas y está llena de energía. Los dos locutores trabajaron en sincronía, presentando a cada uno de los participantes. Una Uma Musume con el pelo largo color rosa cerezo subió al escenario. Su chándal lucía un llamativo número 1. Lo que significa que estaba en la puerta 1. Haruno Hikari saludó alegremente a la escasa audiencia, saludando enérgicamente a pesar de que no había mucha gente mirando. 10º favorito. Fujimasa March. Buen sorteo, pensó Kuroa mientras veía a Fujimasa March avanzar. Puerta número 4. Para una corredora de vanguardia como ella, era ideal. Los locutores presentaron a cada Uma Musume con voces claras y potentes. Y luego, la voz del locutor se detuvo de repente y el tono se elevó con una energía aguda. Ahora, nuestra siguiente entrada. El gran favorito, Seiran Nichirin. Ella dominó completamente el Yunokuni Sho y sin duda es la mayor candidata para ganarlo todo esta noche. Mientras se pronunciaban las palabras, una impactante Uma Musume con cabello azul helado subió al escenario. Y en el momento en que lo hizo, una presión intangible explotó hacia afuera. Debajo del escenario, las Uma Musume que ya se habían retirado lo sintieron. Sus corazones se hundieron mientras instintivamente miraron hacia arriba. Seiran Nichirin los miró con los ojos entrecerrados e indiferentes. Esta vencedora del Yunokuni Sho se encontraba bajo nubes de tormenta surcadas de relámpagos. Su corto cabello azul caía sobre sus pálidas mejillas, y en su mirada fría y tormentosa se percibía una escarcha más intensa que incluso los vientos y la lluvia rugientes. Kuroa frunció el ceño profundamente. Ahora comprendía el malestar que lo había estado carcomiendo todo el día. Esta Uma Musume, Seiran Nichirin, era un caballo que se había sobreentrenado hasta alcanzar su pleno desarrollo mucho antes de lo previsto. El verdadero florecimiento es la fase de crecimiento más rápido en la vida de una Uma Musume, otorgada a través de las bendiciones de las 3 diosas. Cuando una Uma Musume entra en floración verdadera, su cuerpo evoluciona a su forma adulta. La mayoría de ellas, su potencial se despliega gradualmente, generalmente a lo largo de 3 años, coincidiendo con el año de su debut, una misión y un senior. Pero si bien ese es el camino estándar, hay excepciones. Algunos experimentan el verdadero florecimiento a través de factores estresantes externos. Cuando se la fuerza a su estrés mental intenso y a un trauma, una Uma Musume puede obligar a su cuerpo a florecer prematuramente, comprimiendo 3 años de crecimiento potencial en solo 2, o incluso en un solo año. El precio, sin embargo, es muy alto. Una vez que florezca por completo, alcanzará su máximo esplendor mucho más rápido, y desaparecerá con la misma rapidez. Su cuerpo también sufrirá diversos grados de daño. Por lo tanto, hay 2 formas principales en las que una Uma Musume puede mejorar. 1. Crecimiento del florecimiento. Bajo un ritmo estable y natural. Persona que una Uma Musume crezca, hasta alcanzar su potencial de florecimiento verdadero, lo que significa que puede competir cómodamente durante los 3 años e incluso mantenerse en su mejor momento durante 1 o 2 años después de retirarse. 2. Sobreflorecimiento. Esto se desencadena por el estrés psicológico que libera rápidamente su potencial. Permite que una Uma Musume de año clásico alcance su máximo potencial mucho antes, a veces incluso en su segundo año.
Pero un crecimiento tan acelerado tiene un límite. Una Uma Musume con un desarrollo natural puede tener un potencial de estadística superior a 1000. Las que han alcanzado un desarrollo excesivo podrían alcanzar solo 700, 800. No solo eso, sus vidas profesionales se acortan drásticamente. Mientras que otros pueden durar entre 3 y 5 años, ellos tendrán suerte si duran 2. Las Uma Musume son chicas sencillas y de corazón puro. Solo quieren correr más y ganar más. No buscan la gloria temprana a costa de su futuro. Pero florecer demasiado no es algo que una Uma Musume elija. Es el resultado de una presión insoportable. Es por eso que Kuroa nunca apoyó este tipo de crecimiento forzado. Aún así, tuvo que admitirlo. Seiran Nichirin era peligroso. El brillo de percepción del cuerpo y la respiración parpadeó en los ojos de Kuroa. Sus estadísticas base eran alrededor de 600. Aterrador. Pero aún así, si oyes la marcha de Fujimasa, debajo del escenario, Fujimasa March miró al imponente Seiran Nichirin, luego bajó la mirada en silencio. Después de haber competido contra Ogurika varias veces, ya era insensible a la intimidación. Después de todo, en la generación clásica, Ogurika era el número 1 indiscutible. ¿Quién podría superar en estadísticas a Ogurika? Incluso sin overblooming, aplastó de frente a caballos y de edad madura con nada más que su talento de año clásico. También consiguió empujarla a Tamamo Cross, va en la cima y rozando el borde del dominio, a la desesperación más absoluta, todo sin siquiera tocar el dominio ella misma. Después de haber sido forjado a través de tantos encuentros contra tales monstruos, Fujimasa March ya no se inmutó ante nadie. Bien, Uma Musume ha entrado. El preludio final de la triple corona del sur de Kanto, la Copa Keiin, está a punto de comenzar. Desde la puerta 4, Fujimasa March respiró profundamente, se liberó de la tensión y se preparó. Sus ojos ardían con una resolución férrea. Esta era una carrera que tenía que ganar. Incluso con pocos espectadores presentes, esta fue una carrera importante en hoy. Muchos la vieron desde casa por televisión. El locutor se mantuvo igual de apasionado. Charla. Las puertas se abrieron de golpe y Fujimasa March se lanzó hacia adelante como una bala, tomando inmediatamente la delantera. Gracias a los 10 días de entrenamiento paralelo con Yuzuru Tatsuko y su equipo de veteranos de la tercera edad, incluso ellos tuvieron dificultades para competir con el lanzamiento de marzo. Reacción, potencia explosiva, conocimiento de la posición. Estuvo impecable. Papá. Las otras Uma Musume reaccionaron con rapidez, aunque un poco tarde. Se apresuraron a asegurar posiciones favorables para las Pace Chasers. Tan rápido. Desde la puerta 1, Aaron Ikari apretó los dientes mientras seguía justo detrás de March, el de cabello gris. Fuera del grupo, Seiran Nichirin, con su cabello azul suelto y sus pasos de leona, mantuvo silenciosamente su posición en medio del grupo. Ella fijó su entrada en la poca canosa que iba delante. ¿Solo tú, murmuró Seiran. Gracias a su sobreflorecimiento, su intuición se agudizó al máximo. Podía presentir vagamente la fuerza de sus rivales. Y en este momento, solo había uno al que no podía ver a través. El líder a la cabeza. Entre el público disperso, 2 hombres de mediana edad estaban sentados observando desde lo alto. No está bien, murmuró uno con traje de negocios. ¿Qué pasa?, preguntó el otro, vestido de manera informal, mientras bebía un té con infusión de hojas de goji. Abajo, el grupo de Uma Musume acababa de pasar la primera curva. La primera curva de hoy fue suave, sin grandes pendientes ni desniveles. Las chicas se adaptaron fácilmente y se deslizaron por ella. A mí me parece normal, eso podría haber sido cierto hace unos meses. Pero ahora, es un juego completamente diferente, dijo el hombre del traje con tono sombrío. Ambos miraron hacia arriba. La lluvia había empezado a caer con más fuerza. La pista se está volviendo un lodo. Ya no se trata solo de fuerza o velocidad. La técnica, la estrategia y la resistencia decidirán esto. Y lo más importante, el hombre de traje entrecerró los ojos. Ese corredor delantero está marcando un ritmo brutal. Corre como si el campo pesado no le afectara. Cada paso es estable, a diferencia de los demás. Si esto sigue así, entonces la recta final será, en otras partes de la audiencia, Kuroa bajó la cabeza ligeramente y sus labios se curvaron. Él susurró. Desaceleración masiva. En la pista, maldita sea. Una Uma Musume cercana siseó cuando su pie casi resbaló. Aaron Ikari apenas podía concentrarse en nada a su alrededor. Incluso correr la dejaba exhausta. Chapoteo.
El agua fangosa salpicaba a gran altura. El suelo era blando y resbaladizo. No había donde apoyarse. ¿Por qué no le afecta en absoluto? La lluvia le resbaló en los ojos. Aaron Ikari entrecerró los ojos y jadeó en busca de aire. Pero delante de ella, Fujimasa March no se parecía en nada a los demás. Sus pasos eran firmes, su postura ligera, corriendo limpiamente a la cabeza del grupo. Su respiración venía rítmicamente y cada exhalación formaba una nube de niebla blanca. Parecía casi luminiscente. Era de nuevo la canción del viento. Fujimasa March sintió lo mismo que había sentido en Kasamatsu. El viento la empujaba hacia adelante nuevamente. La envolvió como un manto de impulso, guiándola hasta la línea de meta. Después de meses de entrenamiento, Kuroa casi había terminado de evolucionar. Su corazón, cuerpo y habilidad habían alcanzado su máximo potencial. Y ahora, el viento soplaba a su lado, la victoria llamaba. Esta carrera sería su actuación en solitario. Un tenue brillo brilló en los ojos de Fujimasa March. El grupo ha pasado la tercera curva, sigue liderando la puerta 4, Fujimasa March. En segundo lugar está la puerta 1, Aaron Ikari, gritó el locutor entre la tormenta. Y la puerta 7, Seiran Nichirin, sigue rezagada en el séptimo lugar. No parece tener muchas ganas de adelantar a nadie todavía. Fin del capítulo.